Leemos en nombre de la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La versión del lenguaje actual dice: la lengua tiene poder para dar vida, pero también tiene poder para quitarla. La lengua. Lo que no paran de hablar, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Porque en el mucho hablar no falta pecado. Proverbio 18:21. Ahí fui que leí, ¿no? Palabras que marcan. Diga conmigo, palabras que marcan. Yo vengo a recordarte que hay poder en la palabra que sale de tu boca. ¿Y quién lo ha puesto? Dios. Y yo vengo a hablarte a la luz bíblica, teológica, del poder que hay cuando nosotros usamos los códigos de la palabra de Dios. Cuando usamos esos códigos para hablar, para usar nuestras lenguas, cuando las palabras que se forman en nuestra mente, conectado al corazón, que es el asiento del alma, de las pasiones, entonces hay resultados favorables. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, poder y autoridad. Hay poder en tu palabra. Señor, nosotros queremos vivir en el accionar de tu palabra, en el efecto de tu palabra, en la revelación de tu palabra. No queremos ir por otro camino que no sea el camino de tu verdad, tu palabra. Gracias, Dios, porque ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Muchas gracias. Amén. Tome su asiento. Palabras que marcan. Quiero trazar este sermón dirigido en 3 puntos. Primero, palabras que marcan tu vida ante la escasez. Número 2, palabras de convicción espiritual en Dios. Y número 3, palabras que marcan en tiempos de guerra. Cuando hablamos de la palabra marca o pronunciamos la palabra marca, es una señal que queda en un tejido orgánico debido a un golpe o a una herida, señal que queda por contacto o presión de una cosa sobre otra. Pero también se le da el título de marca a un nombre, conjunto de letras, colores, etc. Santiago 2:17 habla de la palabra sin obra y dice: hace algunos años hubo un naufragio cerca de la costa de Toscana. En el informe de uno de los miembros de la Guardia Toscana se encontró lo siguiente. Dice: presté cuanta ayuda me fue posible con mi bocina. Sin embargo, se encontraron muchos cadáveres en la costa la mañana siguiente al día del naufragio. Y quiero que me acompañen en Santiago 2:17. Vamos allá a ver qué dice esta palabra que fue relacionada con esta anécdota de este señor, que aunque advirtió para el peligro, tocó con su bocina, nadie acudió a ayuda. Santiago 2:17. Vamos a ver si
aquí encuentro Santiago 2:17. ¿Qué nos dice? Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Y esta historia, y que se relaciona con otra historia, y de alguien que cuando llegó al cielo, porque se estaba ahogando, y pasaron gente para ayudarlo, pasó una embarcación, y dijo, no, yo confío en Dios, yo sé que Él me va a ayudar. Dios me va a sacar de aquí. Así como sacó a Pedro de las aguas, que extendió su mano y lo levantó. Y estaba en el peligro de ahogarse. Y pasó otra persona para ayudarle y no quiso. Finalmente se ahogó. Se ahogó. Porque hay palabras sin obras, sin acción. La palabra dice, si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Hay que accionar en la palabra. Por eso Jesús le dijo a Satanás que la palabra decía, cuando le dijo, tírate de aquí, no tenga miedo, Él te va a apoyar, Él te va a socorrer. Le dijo, dice, no tentará a Jehová tu Dios. Diga conmigo, hay palabra, hay poder en la palabra de mi boca. Entonces Santiago dice, la fe, tú tienes fe que Dios lo puede hacer, pero tú tienes que creer, tú tienes que accionar en ello. Entonces, si no tiene obra, es muerta. Y esta anécdota de esta historia dice que hubo un naufragio cerca de la costa de Toscana, pero que en el informe que resultó al otro día, alguien dijo, yo me cansé de tocarles, de avisarles, pero ellos no acudieron. ¿Qué son las palabras sin acción? Y lógicamente por ende murieron. Parece que Pablo en el naufragio habló poco. ¿Se acuerdan el naufragio que tuvo Pablo? ¿Verdad? Que se iban a ahogar y que iba en dirección, lo llevaban preso a Roma. Se tuvieron que detener en la isla de Malta, llamada Malta. Y en un viaje, en un próximo viaje vamos a incluir esa isla. Nunca he tenido la oportunidad de detenerlo en esa isla, pero tengo el deseo de que hagamos un viaje aquí con nueva temporada y vayamos a esa isla, nos detengamos allí cuando estemos haciendo el viaje en las islas griegas, los pasos de Pablo, así se va a llamar, los pasos de Pablo. Y entonces dices que Pablo realmente habló poco, pero trabajó mucho. ¿Qué dice? Que empezaron a sacar cosas de la embarcación, empezaron a sacar. Pero también Pablo estaba conectado con su Dios. Y dice que por causa del trabajo, ni aún hubo tiempo para comer como era necesario. Sin embargo, salvó a todos los que estaban en la nave, porque Dios estaba con él. Dios le dio una sabiduría de qué debían hacer para que la embarcación no se hundiera. Y él empezó a dar ideas, saquen esto, pongan esto, vayan un grupo acá, pónganse un grupo. Usted no ve que con los aviones también dividen las personas para que haya un balance. Igual también en la embarcación. Y Dios le dio esa sabiduría a Pablo y evitaron morir. ¿Cuáles son las palabras que marcan en un momento de escasez? Porque todos pasamos momentos de escasez, diferente etapa en nuestras vidas. Y cuando nos vamos a la historia bíblica, encontramos a un profeta llamado Elías, que se encontró con la viuda de Sarepta. Y que el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Oiga la palabra que se le declaró a la viuda de Sarepta. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. ¿Cuántos la reciben? Diga conmigo, palabras que marcan. Estas palabras nos marcan, porque palabra de Dios. En tiempo de escasez, Dios te dice: la harina de tu tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Diga conmigo, no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite.
Es palabra de Dios que marcan tu presente. ¿Cuál es tu presente? ¿Cuál es tu realidad? Usted podrá decir, obispo, mi realidad es que tengo escasez, estoy en crisis, tengo necesidad. Bueno, hay una palabra que marca tu presente hoy, y es que Dios dice, óyelo bien, la harina de tu tinaja no va a escasear, ni el aceite va a disminuir. ¿Qué pasó con la viuda de Sarepta? Tuvo sobreabundancia. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando en la escasez Dios te dice, dame a mí primero? Y alguien diría, qué apretado el obispo, que no tengo poco y que cocine y que le dé a él primero. No tengo un bocadito de harina para cocinarlo, darlo a mi hijo y echarlo a morir porque no tenemos más nada. Palabras que marcan, dame a mí primero. Porque el profeta representaba a Dios mismo. Y hay momentos de escasez en nuestras vidas, en que dentro de lo poco Dios te va a decir, entrégamelo. Y a lo mejor va a usar a alguien con necesidad y te va a decir, entrégaselo. Y entregándole a esa persona, es a Dios que se lo está entregando, porque Él no lo necesita, es su posición de Dios. Pero te lo pide para dárselo a otro. Pero si es lo único que tengo, Señor, dámelo a mí primero. Y la experiencia fue que esa palabra marcaron y cambiaron el entorno, la situación, la etapa de vida de esta mujer. De tal manera que hubo abundancia y vino una palabra profética. No va a escasear la harina, no se va a acabar el aceite en tu casa. Siempre va a haber abundancia. Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Hubo una palabra. El llamado era traerlo todo a los pies de los apóstoles. Pero cada quien empezó a vender lo que tenía, traerlo todo. En una temporada de comuna, hubo un llamado a vivir en comuna. Y todos tenían que venderlo y traerlo y tenerlo en común, en una repartición igualitaria. Hoy en día lo que más se parece a esa época en Israel es un sistema de gobierno, de sociedad que se llama se me va el nombre, de los barrios, los tenía ya mismo. Viven juntos, viven en comuna, pero se me va ese nombre, el kibú, gracias. En Israel usted va a encontrar muchos barrios que son kibú. Y es una sociedad que viven juntos, trabajan junto al campo, tienen empresas, inclusive hoteles. A veces solemos quedarnos en un hotel de algún kibú. Y todo lo que trabajan es en común, todos tocan igual en los kibú. Y entonces el kibú, lo que de hoy es lo moderno a lo que establecieron los apóstoles en ese tiempo. Entonces dice que Ananías y Zafira lo vendieron y solo trajeron una parte. Y una palabra que le dio el apóstol. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la palabra? Le ha mentido al Espíritu Santo. Y así como sacaron a tu compañero, también te van a sacar a ti. Y fueron una palabra que marcaron con la muerte aquellos que escasearon, hicieron escasear la provisión, lo que Dios le había provisto, y irrumpieron el pacto que se había acordado y que se había quedado. Aunque no haya provisión, dice Habacuc 3:17, que
yo con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Palabra que marcan: aunque no haya provisión, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya, aleluya, cosecha, con todo yo me alegraré en Jehová. Mire, hay cosas que uno la puede expresar fácil, pero en el momento en que se vive, se hace muchas veces cuesta arriba cumplirla. El tema en la convención que participaba titulaba: hágase tu voluntad y no la mía. Y fue basada en la exclamación que salió del corazón de Jesús estando en oración en el Getsemaní. Y Jesús expresó esa palabra. Dice la historia que Jesús, cada vez que iba a Jerusalén, bajaba del templo, cruzaba el valle de Cedrón o el valle de Josafá, que es un valle que divide el monte de los olivos con el monte Moriah. El monte Moriah en el Antiguo Testamento, el nombre moderno hoy es el monte Sión, o la explanada del templo de Salomón, donde estaba el templo que hoy yace la mezquita de Omar y la mezquita del Aqsa. Entonces Jesús acostumbraba a bajar y cruzaba ese valle para ir a orar al monte de los olivos, al Getsemaní. Como ustedes saben, Getsemaní significa lugar de prensa, ¿no? Porque solía haber muchas fábricas donde se prensaba el olivo para sacar el aceite. Pero más que ese significado literal de la práctica, Jesús, cuando estaba en ese momento final, antes de ser tomado preso orando, Él se sintió como una semilla de olivo prensado, porque Él pudo ver lo que se aproximaba para Él. Y como humano, como hombre, exclamó y dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí este trago amargo que me espera. Como humano, 100% hombre, lo pudo sentir. Pero dijo: pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad. Está diciendo que lo que quería Jesús como hombre era que esa copa, que ese trago amargo de la crucifixión, el Padre la pasara, que hubiera otra forma para salvar al hombre que no fuera con lo terrible del sacrificio, de los lacerados de su cuerpo. Él lo pudo ver, pero dijo: pero hágase tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad. Y entonces yo trazaba un mensaje el viernes en la noche de ¿en qué consiste la voluntad de Dios? Y entonces encontramos la palabra que dice que la voluntad de Dios es que tú le adores en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, que tú le hagas bien al que te hace mal, que te alegre, porque si tú haciendo el bien, óyelo bien, haciendo el bien, padece, pues eres una bienaventurado, eres un dichoso, eres una dichosa. Y parece una locura en el sentido humano que te dice: oye, que tú estás haciendo el bien y sufres por hacer el bien, no tiene sentido, no tiene lógica humana. Pero el Señor te dice: eres bienaventurado, eres bienaventurada, eres dichosa, eres dichoso, porque hay fruto en ti.
Palabras que marcan la gloria postrera. Oye bien, palabras que marcan el momento de la escasez. Dios te dice hoy: la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Aleluya. La bendición futura de tu casa, de tu familia, será mayor que la primera. Solo espera, solo confía. Pasa el proceso de prueba. La prueba no será para siempre, es momentánea. Vendrá tiempo de refrigerio. Aleluya. Dios te dice: va a venir el tiempo de refrigerio en tu escasez de paz, en tu escasez, aleluya, de recursos. La gloria postrera será mayor que la primera, porque Dios te está preparando en esta etapa. Dios se está preparando en esta temporada, porque muchas veces no estamos preparados para recibir y administrar con conciencia y con convicción y consolidación lo que Dios ha prometido darnos y lo que Dios quiere darnos, y nos va a preparar en momentos de escasez, de sufrimiento, de padecimiento, para fortalecernos, para la postre hacernos bien. Porque cuando pasemos por el camino de la experiencia del desierto, aleluya, llegaremos a la tierra prometida con un conocimiento claro, preciso, consolidado de lo que representa el desierto y el mal. Y en un momento en que era necesario hacer un sacrificio para detener el castigo. Diga conmigo: el sacrificio detiene el castigo. Pero no siempre estamos dispuestos a sacrificarnos. Pero hay sentencia de consecuencia por causa de los antecesores, que va a requerir de un sacrificio para detener el castigo. O sea, hay pecados que son como consecuencia de causas en el pasado y por lo tanto se tornan en pecados generacionales. Y para tú detenerlos, tiene que entrar en un proceso de sacrificio, de un autodominio que ni siquiera aprendiste ni te enseñaron, pero que por la revelación de la palabra y una mente renovada que tú tienes en Dios por la palabra y por su espíritu, tú entiendes que ese no es el norte, que ese no es el camino, que tú no naciste para estar en maldición, tú ni tu familia ni tu generación, y hay que detenerla, pues Dios demanda un sacrificio de ti. Y David cometió el error de contar los soldados en el tiempo de guerra. El pueblo había aprendido a depender de Dios, que aunque sus enemigos fueran más grandes, Dios era quien peleaba por ellos. Y mientras Dios estaba con ellos, ellos obtenían la victoria. Y llegó un momento que David le dijo a su general: cuéntame los soldados para ver si estamos listos para ir a la guerra. Y aunque el soldado le dijo: mi señor, nunca lo hemos hecho, no lo hemos necesitado, que lo cuente, te dije. Y eso fue una ofensa a Dios. Fue una manifestación de falta de confianza a Dios. Y esa palabra marcaron el castigo para el ejército de Israel y para todo el pueblo. Y dice que Dios le habló a un profeta y dile a David que vienen 3 castigos para él por haber desconfiado de mí, por haber contado los soldados. Dile que está a tu lado: no cuente los soldados, confía en Dios. Y llegó el momento en que David dijo: mejor que caiga yo en tus manos, porque le dijo: ¿qué hay? O que te castigue yo con juicio al pueblo, o que tú caigas esclavizado por los enemigos
que tenga una hambruna de 3 meses. Y David dijo, es mejor caer en la mano de los hombres, es de tuya que en la mano de los hombres. Así que júzgame tú. Pero Dios es un Dios de misericordia. Le envió a decir a David con el profeta, mira, busca un lugar alto y a un sacrificio para que se detenga el juicio, porque vino una mortandad sobre el pueblo terrible. Y estaba el ángel con la espada desenvainada para acabarlo a todo en un toque final. Y David buscó un lugar que era de un señor llamado Jebuseo, Ornán Jebuseo. Y ese lugar, ese monte, oiga bien este código teológico, como dice Jonathan. Ese lugar que encontró David. Y le dijo a aquel señor, véndeme este lugar. Imagínense cómo se sintió Hernán Jebuseo cuando llegó David. La historia dice que él se emocionó tanto porque el rey lo estaba visitando. Y le dijo, mi señor, aquí estoy para servirle. David le dijo, necesito un lugar como este para levantar un altar. Y él le dijo, es suyo, mi señor. Y David le dijo, no, no me lo regale. Necesito que me lo venda. Tampoco quiero que me dé precio barato. Dame el precio del mercado, porque no daré nada a mi Señor que no me cueste. Diga conmigo, sacrificio. Hay momentos que hay que estar dispuesto a sacrificarse y a sacrificarlo todo por el bienestar de toda una generación, por el bienestar de tu mañana. Que no solo debe pensar en el día de hoy, en el momento de hoy, sino en los días. Porque lumbrera es tu palabra a mi camino, a mi futuro, a mi mañana. No le daré nada a mi Señor que no me cueste. No voy a ofrecer a Jehová holocausto que no me cueste. Palabras que marcan. Y el código teológico que hizo que Jonathan está esperando es que ese lugar, ese monte fue el mismo monte que Abraham fue a sacrificar a Isaac, el monte Moriah. Y ese monte fue el mismo lugar que David separó para construir el templo, y lo construyó su hijo Salomón. Y ese lugar se llama hoy la explanada del templo de Salomón. Ese mismo lugar, el monte Moriah. Pero algo interesante que vemos en la historia de Abraham, cuando Dios le pide su hijo, hay una palabra que él pronunció. Nosotros a veces presentamos esta historia como que Abraham de inmediata dijo, ¿cómo no, Señor? Te lo entrego, aquí está. Mire al humano, mira al ser humano, que Dios le dice, dame lo único que tiene. Un hombre que estaba monísimo con su hijo, lo tuvo en la vejez, y ahora Dios le dice, dámelo, sacrifícamelo, dame lo único. Y se lo recuerda, lo único. Dios lo hizo a propósito. Dame lo único, tu único hijo, lo único que tiene, lo que tú más amas, entrégamelo. ¿Tú estás dispuesta a entregarle lo que más tú amas al Señor? ¿Estás dispuesta a entregarle al Señor lo que más ama? Muchas veces Él nos va a pedir lo que más atesoramos, amamos, lo que más disfrutamos. Él te va a decir, entrégamelo, dámelo a mí. Entrégamelo a mí. Con lo que más quizá te emociona, te deleita, entrégamelo a mí. Pero hay una palabra que nos revela que Abraham tenía convicción. Convicción de fe. Porque él dijo, cuando se fue con sus criados al monte Moriah para sacrificar a Isaac, le dijo a ellos,
esperad aquí. Sus criados que le ayudaron, le dijo, espera aquí. Y el muchacho y yo volveremos. Wow. Palabras que marcan. El muchacho y yo volveremos. Abraham no se imaginó que de su boca había salido una palabra cristológica. ¿Por qué yo digo eso? Porque él, sin saberlo, estaba declarando una provisión en el monte Moriah. Porque él iba a un sacrificio. Dios le dijo, tiene que hacer un sacrificio. Había que levantar un altar, había que hacer un holocausto. Y si no era el muchacho, si era el muchacho, y yo lo que creo es que Abraham dijo, si él me lo prometió y dijo que de él iba a salir descendencia, convicción, yo lo voy a sacrificar, él lo va a resucitar. Pero sin él darse cuenta, estaba hablando de una provisión cristológica, sin él darse cuenta, sin él saberlo. Porque cuando precisamente el muchacho vio la leña, le dijo, papá, aquí está la leña, está el altar, ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el carnero que no lo veo? Y Abraham le dijo, Jehová proveerá. Jehová proveerá. La palabra es Jehová proveerá en la escasez. Cuando no veas salida, Jehová proveerá. Y tomó el muchacho, lo amarró. Imagínense naturalmente el muchacho, papá, ¿pero qué hace? Pero obediente, no rehusó. ¿Qué hace? Tranquilo, hijo, no te preocupes. Papá, pero todo va a estar bien. Lo coloca en la piedra del sacrificio, que hoy se le llama el domo de la roca, y se encuentra en la explanada del templo de Salomón, en el monte Moriah. Fue la misma roca donde David hizo el sacrificio, pero que antes de David, Abraham había colocado a Isaac. Hoy por hoy, esa cúpula dorada que ustedes ven ahí adentro, que los musulmanes no dejan entrar a nadie que no sean ellos, y parte exclusivas de ellos a orar ahí, porque la mezquita que acostumbran a orar se llama la mezquita El-Aqsa, que está en la entrada, desde cuando tú subes por el lado del muro de los lamentos. Hay una escalera, un puente, y sube hasta allá. Cuando tú subes, a la derecha está la mezquita El-Aqsa. Pero la mezquita de Omar está en el medio, donde estaba el tabernáculo. Porque donde está esa piedra fue que se colocó el arca del pacto. Ahí era que entraba el sumo sacerdote con la sangre y la rociaba en el arca del pacto. Allí está esa roca. ¿Escuchó bien? Allí está esa roca. Yo estoy loco por tratar un tema. Yo no sé si va a ser con los hombres o va a ser con toda la iglesia. Sobre el impacto histórico, político, religioso, contemporáneo del monte Moriah. Yo quiero que nos sentamos a analizar eso, las implicaciones. Porque es impresionante cómo ahí se centra en ese lugar tres creencias poderosas, monoteísta: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Emana de ahí. Oh, gloria a Dios. Pero Abraham dijo: esperen aquí y yo, el muchacho, vamos a volver. Por eso cuando levantó el cuchillo para entregarlo, recuerden que Abraham dio una palabra: Jehová proveerá. Palabra que marcan en la escasez. Jehová proveerá.
Cuando tú mencionas el nombre de Jehová proveerá, tú estás diciendo: el Eterno va a proveer, el omnipresente va a proveer, el omnisciente va a proveer, el que todo lo puede va a proveer, el que fue, el que es y el que será va a proveer. El que hizo todas las cosas, el creador del universo. No está mencionando a cualquier persona. ¿Y qué dice la Biblia? Allí vemos la manifestación de una tipología de Cristo. Dios le dijo: detente, no haga nada. E inmediatamente apareció ¿qué? Apareció allí un cordero entre los matorrales, un carnero apareció allí. Y entonces se hizo el sacrificio. Tipología de Cristo, la provisión del Padre, que dio a su Hijo en una escasez de santidad, de relación, de intimidad del hombre para con Dios. Se había armado un abismo enorme, inmenso, de separación entre el hombre y Dios. Pero vino el Cordero, vino Jesucristo, aleluya, a unir, a reconciliar al ser humano con el Padre. Cuando venga la escasez, hay una palabra. ¿Cuál es? Jehová proveerá. No tengo, pero Jehová proveerá. Era como aquella mujer que el hijo había muerto. ¿Cómo está? ¿Qué decía ella? Todo está bien. ¿Qué ha habido? ¿Qué va tan? Todo está bien, tranquila, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Oye, lo que Dios te está diciendo es: no le dé pleitesía a Satanás, no llores delante de los demonios y de Satanás, no llores delante de tus enemigos, dale la gloria a Dios. Jehová proveerá, camina seguro, camina segura. Satanás se molesta cuando tú ignoras el dolor, cuando tú ignoras, aleluya, la prueba, y tú sigues hacia adelante y tú no te estás quejando con nadie, y te preguntan y tú dices: todo está bien, y empiezan los demonios a decir: pero ¿cómo que todo está bien? ¿Cómo si la cosa no? Ella se ve que dice que todo está bien. Porque es una declaración de fe la que tú das. Porque hay poder. Dios ha colocado poder en la palabra que se coloca en tu boca. Y cuando esa palabra que se codifica en tu mente, en tu corazón, y la pronuncia, está basada en la promesa de Dios. Por eso dice que todo lo que tú y yo desatemos con nuestra lengua, con nuestra boca en la tierra, será desatado en los cielos. Y todo lo que atemos aquí será atado en los cielos. Aleluya. Dios ha dado autoridad y ha puesto poder en la palabra de tu boca. Por lo tanto, esa palabra de tu boca tiene que estar conectada a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Porque de tu boca o sale la vida o sale la muerte. ¿Qué pronuncia con tu lengua? ¿Cuáles son las palabras que hablas? ¿Cuál es tu comunicación diaria? ¿De derrota? Pues verá derrota. ¿De victoria? Pues tendrá victoria. Aun cuando las cosas no estén bien, tú estés declarando victoria. No, nos va a ir bien. Esto va a pasar. Viene de camino la bendición. Hay una lluvia que se aproxima. Hay escasez, no ha llovido, pero hay una lluvia que se aproxima. Hay una pequeña nube que se ve a distancia y se acerca. Dile al que está a tu lado: tu nube de bendición se acerca. Oye, hay una nube de bendición que se acerca. Dios me dice que te diga que hay una nube de bendición que se acerca a tu casa. Se acerca, dice la palabra, se acerca, no tarda, se acerca, ya está, ya existe.
Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay palabra de convicción espiritual en Dios. Y Pablo, en esos momentos difíciles, produció una palabra que marcó su vida. Y él dijo: yo sé en quién he creído. Te pueden decir lo que sea, los ruidos pueden aparecer por donde quiera, la gente puede pronunciar ideas, criterios, pero tu convicción tiene que decirte: yo sé en quién yo he creído. Y yo sigo confiando en el que yo he creído. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga mi circunstancia, no importa lo que esté pasando en mi cuerpo. Aleluya, porque Pablo, todo ese titán de la fe, tenía situaciones, tenía problemas de salud. Amén, pero él decía: yo sé en quién he creído. Nadie me venga con teoría. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mi cuerpo ha sido marcado. Palabras que marcan. Yo traigo la marca de Cristo. Eso dijo Pablo. Y lo debo decir yo y lo debe decir tú. Yo traigo la marca. ¿Cuánto tienen la marca? La marca. La marca. Y tú me dirás: obispo, pero ¿cómo así? Porque tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de adopción, que te hizo hijo, hija de Dios. El día que recibiste a Cristo, que pronunciaste el nombre de Cristo, tú eres salvo, tú eres salva por gracia. No deje que el mal te susurre a los oídos, poniendo cuestionamiento, dudas, si eres salvo, si no eres salva. Dile: yo tengo la marca de Cristo. Yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, en mi cuerpo, en mi ser. Yo soy salvo por gracia. Y Pablo dijo: yo olvido lo que quedó atrás y sigo hacia lo que está delante. Palabra que marca. Y al que está a tu lado: olvídate de lo que quedó atrás. Forget about. Enfócate hacia lo que está delante. Enfoca. Aleluya. Hacia lo que está delante. Hacia lo que está delante. Es más grande lo que está delante que lo que dejaste atrás. Óyelo bien. Lo que está delante es más grande que lo que dejaste allá atrás. Olvídate de lo del pasado. Pero hubo una palabra de convicción espiritual que pronunció nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota. En el momento del padecimiento, expresó y dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Wow. Palabras que marcan. En el lugar de la muerte, nuestro Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Pablo, en medio de los ataques, de la persecución, expresó una palabra muy poderosa y dijo: nada me apartará del amor de mi Señor. Ni hambre, ni enfermedad, ni persecución, ni padecimiento. Nada me va a apartar del amor de Cristo. Pero quiero darte una noticia. En el mismo Getsemaní, Jesús expresó una palabra poderosa, hablando con su Padre, y le dijo: Padre, lo que tú me has dado, nadie lo arrebatará de mis manos. Oye, cuando el diablo te esté amenazando, aleluya, dile: nadie me va a arrebatar de la mano de mi Señor. Él me tiene en sus manos. Él lo dijo en el Getsemaní: nada, nada, ni nadie lo va a arrebatar de mis manos. Él lo dijo: Padre, lo que tú me has dado, nadie lo va a arrebatar de mis manos.
yo voy a pelear con ellos, yo voy a estar con ellos, aleluya. Yo voy a ir al Gólgota, Padre, aunque sea un trago amargo, nadie lo va a arrebatar de mis manos. Yo voy a morir por ellos, yo voy a sufrir por ellos. Aleluya. Y uno de los hombres que bíblicamente le encontramos fue más sufrido, porque Satanás le hizo un desafío a Dios y le dijo: Él te sirve porque tú lo tienes bien, tú le tienes de todo, así quien no, le tiene abundancia, le tiene una hermosa familia. Y Dios le dijo: te voy a permitir que toque sus bienes y aún toque su familia. Y ya ustedes saben la historia de Job. Pero ¿sabe cuál fue la palabra contundente que declaró Job, que marcan? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Yo sé que mi Redentor vive, que Él resucitó al tercer día, y así como Él se levantó a mí, aún del polvo me va a levantar, me va a resucitar. Oh, declara esa palabra y di: yo me levanto aún del polvo, me levanto del